Aquí tenemos un testimonio histórico irrefutable y convincente. San Justino Mártir, en el año 155, oigan bien, poco después que se terminara de escribir la última línea del Nuevo Testamento, temprano, en el 155, Justino Mártir escribe al emperador Antonino Pío para enseñarle al emperador en qué consistía el culto de los cristianos. Lo pueden constatar, está en el Catecismo de la Iglesia, 1345 es el número. Y él cuenta al emperador y describe el culto de aquellos cristianos. Y para mi sorpresa, a que ustedes no saben qué tipo de culto describió el Padre: la Eucaristía. Pero yo pensaba que la Eucaristía era un embeleco de la Edad Media. De hecho, no se definió el milagro de la Eucaristía hasta el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. ¿Qué fue lo que pasó? Oigan bien, esto es importante porque esto se lo van a decir a ustedes muchas veces allá afuera. Ese milagro en el que nosotros creemos, ese milagro que nos conmueve, ese milagro de la conversión de los elementos eucarísticos, ese momento de la consagración en que el Señor se hace presente entre nosotros, ese milagro no fue definido de manera dogmática por la Iglesia hasta el siglo XIII. ¿Por qué? Oigan bien, porque la Iglesia nunca define un dogma si ésta no es amplia y generalmente puesta en duda o puesto en duda, o que represente amenaza de la fe, amenaza inminente de la fe de los fieles. Hasta que esa amenaza no ocurre, la Iglesia no define, porque si no lo ha definido es porque es general y ampliamente aceptado y creído. La razón por la que no se definió este milagro en el que nosotros creemos hasta el siglo XIII es porque durante 1200 años todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, la inmensa mayoría de todos los cristianos, creíamos en el milagro de la Eucaristía. Aquí comenzó un problema, comenzó una época bien triste para mí, porque ya yo comenzaba a sentirme como un soberano hipócrita. Yo quería celebrar la Eucaristía y yo comencé a engañarme a mí mismo y a creerme que yo tenía el poder para hacer aquello, porque yo no quería hacerme católico. Yo no quería hacerme católico. Está bien, esta es la verdad, pero yo la quiero vivir a mi manera. Entonces yo empecé a engañarme. Yo puedo celebrar este sacrificio, yo puedo hacer esta conversión, yo soy un ministro, yo puedo, seguro que puedo hacerlo. Y comencé a enseñar a mis hermanos sobre esto. Era fascinante, a muchos de ellos les encantaba. Yo recuerdo que celebraba con aquella devoción y le decía a mis hermanos con aquella matización de palabras: porque esto es mi cuerpo. Una vez me entusiasmé tanto que me aprendí unos cuantos idiomas y hasta lo dije en unos cuantos idiomas. Esto es mi cuerpo. Tuto est in to somamu hoc est corpus meam. This is my body. Y los hermanos me miraban extrañados, así como de reojo. ¿Qué le pasa a este hombre? Pero es que yo estaba tan entusiasmado con la verdad que había encontrado. Ya yo no podía bautizar a nadie, porque la Biblia decía que era un solo bautismo. ¿Qué significa un solo bautismo? Uno. Pero piensen además en la doctrina de Pablo en el capítulo 6 de Romanos sobre el bautismo exquisito. Piensen en el mandato del Señor: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo no solamente era necesario, sino que era uno, era definitivo. Representaba la conversión, la visitación del Espíritu. Pero hermanos, primera de Pedro 3:21, más claro no canta un gallo: el bautismo que ahora os salva. Y no solamente lo decía Pedro, sino que además compaginaba perfectamente con la enseñanza de los padres de la iglesia. Yo no podía rebautizar a nadie. De hecho, cuando me decían, pastor, con el permiso, aquí está esta persona que se va a bautizar, esta persona ya ha sido, cállate la boca, no digas nada,
por el cargo de conciencia. Ya estudiando con los dominicos, me di cuenta de que los curas, cuando no hay una certeza segura, bautizan por condición. Te bautizo si no estás bautizado, ¿verdad que sí, padre? Te bautizo si no estás bautizado. Así que yo bautizaba a todo el mundo así. Te bautizo si no estás bautizado. La gente decía, ¿pero qué le pasa a este hombre? Y yo, cállense en la boca, esa es mi manera de bautizar. Te bautizo si no estás bautizado. Ya yo no podía casar a nadie. ¿Por qué te quieres bautizar? No, es que nosotros somos católicos, pero allá hace falta algo que ellos llaman confirmación y nosotros no podemos porque tenemos mucha prisa, tenemos que casarnos, tú sabes. Váyase a su iglesia. Otra crisis era, ¿teólogo de qué? Yo tengo que quedarme en esta iglesia porque yo he invertido un montón de dinero en estudio. Yo comenzaba a doctorarme. ¿Con qué cara yo le iba a decir a mi mujer? Tú sabes todo ese dinero que desperdiciamos. Tú sabes las penurias económicas por las que yo te he hecho pasar a ti y a mis hijos. Eso no era necesario. Así que yo pensaba, si yo me voy para el otro lado, laico, ex pastor, ex evangélico, con una teología protestante, con estudios en la iglesia protestante, ¿qué yo voy a hacer allá? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta cosa? El otro problema con que me encontré en mi ministerio fue con María. Y perdonen que hable de María como un problema, pero es que fue un tremendo problema. Tremendo problema. Cuando estudiaba en el CEDOC, me encontré con un fraile que me dijo, me enteré que estabas tomando Mariología. Yo tomé una clase de Mariología porque yo me agarraba de donde quiera. Yo quería encontrar un pretexto para resistir la voz del Espíritu. Y me dijo aquel fraile, ¿sabes tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre la Virgen María, sobre el Magnificat de la Virgen María, lo escribió el doctor Martín Lutero? No, sí, no, Martín Lutero mariano. Sí, y creía en la maternidad divina de la Virgen. No, sí. ¿No les parece eso a ustedes? Y lo busqué el comentario Magnífica, un comentario bello. Dos cosas eran importantes para Lutero. Número uno, María es el ser humano que de manera más especial ha tenido una experiencia de comunión con el Espíritu Santo, hasta el punto de que por virtud del poder del Espíritu, el Verbo se hizo carne dentro de ella. Número dos, María, por virtud de la maternidad del Hijo de Dios, o sea, de Dios mismo, es madre de Dios. Y remataba Martín Lutero diciendo, nosotros los cristianos hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Yo dije, wow, María es modelo de una mujer pentecostal. María es pentecostal. Yo voy a predicar eso el próximo domingo en mi iglesia. Y prediqué el sermón. El mejor sermón de mi vida fue el sermón. El mejor sermón de mi vida se constituyó en la peor desgracia para mi ministerio.